En un mundo donde el cine de terror parece repetir las mismas fórmulas una y otra vez, llega una película que no busca solo asustar, sino incomodar, cuestionar y dejar huella. Hoy vamos a hablar de Exterminio, el Templo de los Huesos. La nueva entrega del universo iniciado con 28 días después. Una saga que redefinió el cine de infectados y el terror post-apocalíptico. Esta no es una película de sustos fáciles ni de zombies corriendo sin sentidos. Es una historia oscura, densa y profundamente humana. En este video vamos a hacer dos cosas muy claras. Primero, una sinopsis sin spoilers importantes. Y después una crítica completa analizando lo que funciona, lo que no y por qué esta película está generando tantas opiniones divididas. Quédate hasta el final, porque esta es una de esas películas que no se olvidan fácilmente, te gusten o no. Esto no es solo terror, es una advertencia. Para entender el Templo de los Huesos, es importante ubicarla dentro de su universo. La saga Exterminio comenzó en 2002, con 28 días después. Una película que cambió para siempre la forma en que veíamos a los infectados. Rápidos, violentos y aterradoramente humanos. Con el paso de los años, la franquicia ha evolucionado. Ya no se trata solo de sobrevivir al virus, sino de sobrevivir a las decisiones humanas que surgen cuando la sociedad colapsa. Exterminio, el Templo de los Huesos, se sitúa décadas después del brote inicial. El mundo no se ha recuperado, sino que ha mutado en algo peor. Comunidades fragmentadas, moral ambigua y una violencia que ya no necesita justificación. Esta película deja claro algo desde un principio. El apocalipsis no terminó, solo cambió de forma. El virus fue solo el comienzo. La historia nos sitúa en un mundo devastado donde pequeños grupos de sobrevivientes intentan mantenerse vivos en un entorno hostil. Un grupo de personajes se ve obligado a cruzar un territorio prohibido, un lugar envuelto de rumores y miedos conocido como el Templo de los Huesos. Lo que encuentran allí no es peligro físico, sino una comunidad que ha construido su propia lógica, sus propias reglas y una visión distorsionada de la supervivencia. A diferencia de otras películas del género, aquí los infectados no son el centro absoluto del conflicto. Están presentes, son una amenaza constante, pero funcionan más como un recordatorio de lo que ocurrió, no como el verdadero enemigo. La trama se enfoca en las decisiones humanas. ¿Qué se está dispuesto a sacrificar para seguir vivo? ¿Qué se pierde en el proceso? Y si aún queda espacio para la compasión en un mundo roto. Sin entrar en spoilers, podemos decir que la película avanza como un descenso progresivo a un infierno moral, donde cada elección tiene consecuencias y nadie sale intacto. Cuando el mundo cae, la moral cae primero. Uno de los aspectos más fuertes de El Templo de los Huesos es su atmósfera. Desde la fotografía hasta el diseño sonoro,
Todo está construido para generar incomodidad. No es una película que te permita relajarte. Incluso en los momentos silenciosos hay tensión. La cámara se siente cercana, casi invasiva, como si estuviera espiándonos. La iluminación es fría, apagada y refuerza la sensación de decadencia constante. Aquí no hay glorificación del apocalipsis. No hay escenas cool de destrucción. Todo se siente sucio, desgastado y real. Es un terror que no grita, susurra. Y eso lo vuelve mucho más inquietante. No busca asustarte, busca incomodarte. Las actuaciones son otro de los pilares de la película. Destaca especialmente el trabajo de Ralph Fiennes, quien interpreta a un personaje complejo, ambiguo y profundamente perturbador. Su actuación no es exagerada, es contenida, fría y muy calculada. Jack O'Connell entrega una interpretación intensa, convirtiéndose en uno de los personajes más inquietantes de toda la saga. No es un villano tradicional, es algo más peligroso. Alguien convencido de que tiene razón. El resto del elenco cumple con solidez, aportando distintas perspectivas sobre la supervivencia, el miedo, la culpa, la obediencia y la rebeldía. Ningún personaje es completamente bueno ni completamente malo, y eso es intencional. La película te obliga a cuestionar constantemente a quién apoyar. El peor villano es el que cree tener la razón. En cuanto a la dirección, El Templo de los Huesos toma decisiones arriesgadas. El ritmo es deliberadamente pausado en ciertos momentos, permitiendo que las ideas respiren. Esto puede ser un punto fuerte o una debilidad, dependiendo del espectador. No es una película diseñada para el consumo rápido. Es más bien exigencia de atención, paciencia y disposición para reflexionar. La narrativa evita explicarlo todo. Hay elementos que se sugieren más de lo que se muestran, lo cual refuerza la sensación de misterio y desasosiego. Es una propuesta clara, no darte todas las respuestas, sino dejarte con preguntas incómodas. No todo el terror necesita explicación. Entre los mayores aciertos de la película podemos destacar una atmósfera opresiva y coherente, personajes complejos con motivaciones creíbles, un enfoque psicológico que eleva el género, una reflexión constante sobre la naturaleza humana. El Templo de los Huesos no se conforma con repetir lo que ya vimos antes. Busca llevar el universo de exterminio a un terreno más oscuro y maduro. Es una película que se siente pensada, no fabricada. Esto no es terror comercial, es terror con intención. Sin embargo, no es una película perfecta. Su ritmo puede resultar lento para quienes esperan acción constante. Algunos arcos narrativos se desarrollan más de lo necesario y eso puede afectar la experiencia de ciertos espectadores. Además, quienes busquen una continuación directa del impacto emocional de 28 días después
pueden sentirse que esta entrega toma un camino distinto. No es una película diseñada para complacer a todos. Y eso, paradójicamente, es también parte de su identidad. No es para todos y no pretende serlo. Conclusión. Entonces, la gran pregunta es, ¿vale la pena ver Exterminio, el Templo de los Huesos? La respuesta es sí, si estás dispuesto a enfrentarte a una película exigente, incómoda y reflexiva. No es un terror ligero ni una experiencia fácil, pero sí es una obra que expande el universo de la saga y propone algo diferente. Es una película que no termina cuando aparecen los créditos, porque las preguntas que plantea se quedan contigo. Y eso en el cine actual ya es mucho decir. Si te gusta el terror que piensa, que cuestiona y que se atreve a ir más allá del susto inmediato, el Templo de los Huesos entonces merece toda tu atención. Ahora es tu turno. ¿Ya la viste? ¿Te gustó? ¿Te incomodó? Déjame tus respuestas en los comentarios. Si te gustó este análisis, dale like, suscríbete y activa la campana para más contenido de cine explicado con profundidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.